Hola, espero que todos se encuentren bien. Mi nombre es Osvaldo Domínguez Hernández, soy estudiante de medicina de la región Córdoba-Orizaba por parte de la Universidad Veracruzana. El día de hoy vamos a tocar otro tema importante de la materia de fisiología sistémica, que es la auscultación cardíaca. Este es un procedimiento muy importante, sobre todo en el área igual de la cardiología y para nosotros como doctores a la hora de diagnosticar un paciente. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a poder detectar en ellos problemas como soplos cardíacos, contracciones cardíacas muy alteradas, entre otras patologías. Para ello nos vamos a colocar nuestro estetoscopio. Nuestro paciente tiene que estar colocado de una manera que él se sienta cómodo. Y bueno, iniciando con las posiciones anatómicas de estos focos, el primero se le conoce como foco aórtico. Y este se va a encontrar en el segundo espacio intercostal del borde izquierdo del esternón. Es decir, contamos primero, segundo. Colocamos el estetoscopio y vamos a poder escuchar los sonidos cardíacos. El segundo espacio o foco va a ser el foco pulmonar y este de igual manera va a estar colocado en el segundo espacio intercostal del borde derecho del esternón. De igual forma contamos clavícula 1, 2 y se coloca. Y de esta forma vamos a poder escuchar de igual forma los sonidos. El tercer foco también es conocido como foco tricuspideo y este va a estar colocado en la región anatómica del borde izquierdo de la base del apéndice sigmoideo, es decir, aquí. Vamos a colocar de igual forma el estetoscopio y vamos a poder escuchar los sonidos. El tercer foco también es conocido como foco tricuspideo y este va a estar colocado sobre el borde izquierdo de la base del apéndice sigmoide, o sea, en esta región. De esta forma vamos a colocar el estetoscopio y vamos a poder escuchar de igual forma los sonidos. El cuarto foco se le conoce como foco mitral y este va a estar colocado sobre el cuarto o quinto espacio intercostal sobre la línea media clavicular izquierda. Es decir, seguimos cerca del apex del corazón. De igual forma vamos a colocar y vamos a escuchar los sonidos. Y bueno, el quinto foco auscultatorio, también conocido como foco auscultatorio accesorio de Air, va a estar colocado en el tercer espacio intercostal del lado izquierdo o borde izquierdo del esternón. Es decir, de igual forma contamos 1, 2 en tercero. Colocamos el estetoscopio y vamos a escuchar igual los latidos cardíacos. Bueno, y de esta forma vamos a realizar una auscultación cardíaca. Espero que todo haya sido fácil de comprender. Muchas gracias. Hasta luego.